Bueno, Jesús y Pedro, bienvenidos. Yo no sé, yo puse ahí dos temas por no dejar en la mesa, ¿no? No sé si como está caliente lo del Consejo Nacional Electoral, porque hay una orientación política, pero hay también una orientación y una precisión jurídica que debe hacerse alrededor de las condiciones. No sé quién de los dos quiere comenzar. Jesús. El artículo 72 de la Constitución establece expresamente ese 20% de los electores que deben dar sus firmas para llamar a un referendo revocatorio. En mi criterio, la controversia que se genera sobre una recolección estadal o nacional obedece a esas resoluciones del CNE del año 2007. Pero sistemáticamente yo he venido opinando que la inconformidad de la oposición frente a esas resoluciones ha debido ser atacada por la vía judicial, impugnar esas resoluciones demandando su presunta inconstitucionalidad. Al no hacerlo, hay evidentemente una aceptación de esa normativa. De modo pues que no hay realmente una lesión a los derechos constitucionales si en términos políticos consideramos que el partido de gobierno ni la alianza opositora tiene el 80% en ningún estado. Es decir, siempre podrá la oposición recoger 20% más en cada uno de los estados venezolanos. En mi criterio es incierta esa hipótesis de que se vulnera o se afecta la posibilidad de que se llegue a ese total de 4 millones de firmas o que se dificulta el proceso. Sin embargo, por qué se modifica, ¿no? Hablando de lo que tú señalas, Jesús, y voy con Pedro, ¿por qué se modifica entonces el apego al reglamento o el apego a la normativa, en este caso del Consejo Nacional Electoral, que fue el que se asumió en el año 2004? Por cierto, Jorge Rodríguez era el presidente del Consejo Nacional Electoral en esa época. ¿Por qué se asumió ahora circunscripción por estado? Sí. Bueno, aquí estamos ante una lamentable decisión del Consejo Nacional Electoral que constitucionalmente está llamado a facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Entonces llama mucho la atención que en este caso no se siguen los parámetros del referendo del año 2004. Segundo, el artículo 72 de la Constitución habla de un 20% y es en una circunscripción nacional porque es la elección del presidente de la República. Inclusive, si pudiéramos hacer historia de la elección presidencial, Nicolás Maduro no pudiera ser electo presidente porque, entre otras cosas, perdió en 6 estados. En 8. En 8 estados, perdón. Hugo Chávez, con Capriles, perdió en Táchira y Mérida. Es decir, un presidente de la República es electo por la votación nacional, no por la votación que tenga que ser con un porcentaje dado de ganador en todos los estados. Entonces, igual aplica en la recolección de firmas. No puede ser que la oposición pudiera recolectar a lo mejor no el 20, sino el 25% de las firmas, pero a lo mejor pierda en un estado como el Delta Macuro y eso hace que caiga el proceso. Esa es otra cosa. ¿Por qué anula el proceso si, por ejemplo, en una de las circunscripciones, en este caso una estadal, no recoge el 20%? Sí, no tiene ningún tipo de sentido. Sí, la Constitución no plantea eso y por lo tanto por vía reglamentaria o por vía de decisión caprichosa, las rectoras del CNE no pueden tomar esa decisión. Es decir, esto inclusive no tiene que ver con la Constitución, sino tiene que ver con matemáticas de primer grado. O sea, no puede ser que la oposición pueda obtener el 25% de las firmas a nivel nacional, pero que a lo mejor le falte 1 o 2% en un estado, en el estado del Tamacuro, y con ese resultado no podamos activar el referendo revocatorio. ¿Qué piensas de eso, Jesús? Esa anulación probable. ¿Y por qué al final, te pregunto, qué habrá inspirado o llevado a estas rectoras en el directorio a modificar el apego al reglamento? Yo debo ser enfático en lo que he dicho al principio. Esta recolección por estados no afecta el derecho constitucional de convocar un referendo si se logra el porcentaje requerido de ese 20%. Es, de alguna manera, un asunto de ingeniería electoral, de aspectos técnicos, esta recolección. Pero si se revisa cuidadosamente y responsablemente ese reglamento del año, las resoluciones del año, Sí. del año 2007 en materia Sí, de 2007. referendo, no se indica de forma expresa la anulación del proceso porque en algún estado no se alcance la meta requerida. Pero yo debo ser insistente en este punto. Cuando la norma vigente no es impugnada por las partes interesadas, tiene plena eficacia jurídica. Algunos dicen, bueno, es que si lo impugnamos, el TCJ no nos va a dar la razón. La misma tesis se utilizaba en contra del CNE en las elecciones parlamentarias. Y el CNE, este Estado de Derecho bolivariano, reconoció el triunfo de la oposición. Entonces, me llama la atención que el equipo jurídico
de la Mesa de Unidad Democrática desista de ejercer los procesos judiciales, las demandas, las impugnaciones con argumentos jurídicos, indicando posiblemente una inconstitucionalidad de algunas normativas que hacen verificaciones más exhaustivas. Lo que pasa es que el referendo de 2004 no tenía en ese cuerpo de normas que lo rige estas resoluciones del 2007 del CNE. ¿Qué permiten estas resoluciones? Una verificación más exhaustiva de huellas, de datos aportados para impedir el fraude. Porque recordemos, el referendo es no solamente de la oposición, también es del lado chavista. Todo personaje, todo venezolano que esté en contra del referendo tiene derecho a verificar que su firma, que su huella no sea utilizada falsamente en perjuicio de su manifestación de voluntad. Ahora hay un detalle importante, Pedro. Hablaba Jesús de la ingeniería electoral. A la par de lo jurídico, ahí está un problema de logística que también de alguna forma, según la oposición, entorpece todo el proceso. El número de máquinas, el número de centros para expresar la manifestación de voluntad, el horario, en fin, una serie de situaciones allí que están presentes también, que perturban, obstaculizan todo el proceso para tratar de ir a esa segunda fase y luego a una convocatoria probable o posible del referéndum revocatorio. Sí, bueno, aquí también hay un primer punto que tiene que ver con el tema de la normativa que mencionaba Jesús. Es decir, la normativa, estas resoluciones del año 2007 no mencionan el tema del 20%. Por lo tanto, no se podría impugnar el reglamento por algo que no tiene, que no existe. En tal caso es una decisión del CNE de esta semana, que además estamos esperando que se materialice en Gaceta, a ver cómo va a ser exactamente Sí, eso. una nota de prensa que apareció en el blog, en el portal. Bueno, no podemos impugnar una nota de prensa, ¿no? Entonces hay que esperar a ver cuál es la decisión final que no está en el reglamento y que en tal caso no solo sería violatoria de la Constitución, sino del reglamento. El otro punto es este. Es decir, para facilitar el ejercicio del derecho constitucional hay que establecer la mayor cantidad posible técnicamente de centros, de máquinas y además la ubicación de esos centros. No podemos trasladar a los electores a sitios ajenos a su sitio de residencia, de su convivencia. Por ejemplo. Sí, a lo mejor una persona de Caracas que tenga que ir a firmar en Caucagua y además las horas de traslado, el tiempo... ¿Eso las que horas... es mala fe, mala intención? Por supuesto, sí, no tiene ningún tipo de sentido trasladar a los electores de un sitio a otro porque lo que hace más bien es obstaculizar. Y desde el punto de vista logístico, sí presenta una dificultad grandísima para la oposición porque hay estados del país, es notorio, donde la oposición no tiene la cantidad de fuerza por muchas razones. Por ejemplo, el estado del Tamacuro, sí, el estado donde toda la gente depende en términos de la gobernación, de la gobernación, de la alcaldía, la oposición creo que no tiene ni un concejal. Entonces, es dificultoso para una oposición movilizar en ese estado el 80% de los votantes que participaron en la elección parlamentaria. En un estado donde hay inclusive muchos municipios fluviales. Curiapo, por ejemplo, que tardas más de un día en llegar en Curiara desde Tucupita. Es decir, ¿cómo movilizas a tu electorado? Basta que el oficialismo nada más haga campaña, nada más campaña en un solo estado de la República y se olvide de los demás, para que el referendo revocatorio pueda sufrir un gran obstáculo en la oposición. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno continuamos esta conversación que tenemos con Jesús Silva y Pedro del Pino. Bueno, seguimos conversando con los abogados Pedro del Pino y Jesús Silva. Hay un detalle allí que es importante que lo podamos abordar. De hecho, en esa información que ofrece el Consejo Nacional Electoral a través de una nota de prensa, a través de su página web, sobre las condiciones para seguir en el proceso hacia un probable referéndum, se establece de hecho y se asoma que ese referéndum va a ser en el año 2017. ¿Tenía el CNE que asomar eso, Jesús? Bueno, yo creo... ¿No debe haber sido más cuidadoso y mucho más cauto, discreto en manejar esos conceptos? El tema electoral es un asunto público. Y creo que del mismo proceso de verificación de firmas que se basa, insisto, en normativa que aparece en el año 2007 del CNE, se desprende que esto va a tardar un tiempo. Y tiene que ser así, por un sencillo motivo, por un poderoso fundamento, que es la seguridad jurídica. El tema del referendo revocatorio obliga a la verificación exhaustiva de las firmas. Esta normativa vigente del 2007, que no fue impugnada por la oposición, sino que fue mansamente aceptada, significa verificación exhaustiva de firmas y de huellas. Y eso le garantiza al país que la voluntad tanto de los que quieren que Maduro cumpla su mandato como de quienes desean recortarlo sea respetada. Porque el mismo derecho que tiene cada venezolano que así lo quiera
a revocar al presidente a través del artículo 72, también lo tiene otro grupo de venezolanos, de que no se le revoque salvo que se conquiste esa mayoría. Es decir, ¿qué garantía tengo yo como venezolano de que mi firma no sea mal utilizada, de que usurpen la identidad de Jesús Silva y aparezca yo como un firmante? Bueno, esa verificación. Por eso no Bueno, habría solamente... que buscar el responsable de quién metió lo que llaman una cabra, ¿no? Quién metió fallecidos y quién metió... Se habla de fallecidos, se habla de firmas muertos, chimbas. se habla del picure que ya había sido, bueno. que ya había sido Dado de víctima, bajo, pues. capturado por la justicia, ¿verdad? Y reducido. Se habla de que firmó en contra de Maduro. Entonces, este fraude también tiene que ser esclarecido por la seguridad jurídica del país. Ahora, mansamente, ¿crees tú, Pedro, que la oposición aceptó la reglamentación y siguió pues el tren porque no quedaba más que montarse en él? No, sin duda. Inclusive, vamos a decir, en los términos estos del tema de las firmas y eso, el Consejo Nacional Electoral tuvo a cargo la verificación de esas firmas, de las iniciales, del 1%. Ese proceso, por cierto, ya culminó, cerró. El mismo Consejo Nacional Electoral, que se afana de ser de los mejores poderes electorales del mundo, fue el que estuvo a cargo de esa verificación. Pero estas firmas son distintas. Este proceso de recolección de firmas es inmediato, porque es con cactahuella. Es decir, la totalización de las firmas y la verificación de las firmas es inmediata. No es el mismo proceso que vivimos antes. Y otro tema con los tiempos hay que tener cuidado, porque el reglamento establece tiempos muy largos, pero son lapsos. Los lapsos quiere decir que por lo menos en 90 días tú puedes hacer la elección en el día 30, en el día 60, pero el CNE lo interpreta como término, es decir, hasta al final. Y no solo al final, sino después, porque a veces caprichosamente es el día que a las rectoras les da la gana. Entonces, y hay también que recordar que desde el punto de vista técnico de hacer una elección, aquí se hizo una elección presidencial en 35 días. Es decir, no puede ser que para una elección presidencial, que es mucho más compleja, sean 35 días, pero para un referendo revocatorio, que es un sí y un no, el CNE tenga que tomarse 90 días. Esto que le planteaba yo a Jesús de que en ese boletín de prensa donde se anuncian las condiciones, de una vez se asomara que no, todo indica que va a ser hacia mediados del primer trimestre. ¿Por qué adelanta ese criterio el CNE? ¿Qué necesidad tenía como organismo institucional de hacerlo? Ninguna necesidad, es decir, el CNE tiene que ajustarse a las normas, a la reglamentación jurídica y tiene que tener el sentido de la oportunidad cuando hace los anuncios. Cuando uno revisa esa nota de prensa, tiene un alto contenido político que en dado caso busca desmotivar a un electorado opositor que está pensando en un revocatorio para una nueva elección presidencial. Y cuando tú dices que no es para una nueva elección presidencial, sino es para que quede el que diga Maduro, entonces obviamente hay una parte de la oposición que se desmotiva. Así que no había ningún tipo de necesidad que el CNE, como árbitro constitucional para este proceso, colocara eso en una nota de prensa. Ahora, frustración colectiva, Jesús, si no ocurre el referéndum en el 2016. Colectiva no, para un lado del país. Recordemos que estamos en un país polarizado. Y en este programa de televisión, como en cualquier otro, una mitad va a pensar hacia una dirección y la otra hacia otra dirección. Como jurista, como estudioso del derecho, el aporte que yo puedo darle al país es decirle al pueblo de Venezuela, opositores y chavistas, no se puede comparar una elección presidencial con un referendo revocatorio. Cuando muere Hugo Chávez, la elección presidencial se convoca sola. No hace falta recoger firmas porque hay una falta absoluta y tenemos que ir obligatoriamente a elecciones presidenciales. Este proceso electoral de referendo revocatorio depende de esas firmas y de su verificación. Por eso es importante contextualizar la realidad de la ¿Tú Constitución. crees que va a ser en el 2017? Porque ya Rodríguez, el alcalde, dijo que ni siquiera en el 2017. Bueno, fíjate, yo te voy a dar una política, respuesta ¿no? constitucional, porque la respuesta política cada quien le tiene en su corazón y en sus afectos, totalmente subjetivo. Si yo fuera el abogado de la oposición, que evidentemente no estaría dispuesto a hacerlo por discrepancias teóricas e ideológicas, pues yo habría impugnado esa normativa del año 2007 que obliga a huella por huella, verificación, y habríamos tenido un referendo mucho más breve, en 4 meses. Y ese TSJ que va a decidir esa sala electoral alrededor de ese tema. Es la misma tesis de decir que el CNE no reconoce resultados y reconoció la victoria legislativa de la oposición. Comentarios para concluir, Pedro. Mira, yo creo que más allá del gobierno, de la oposición, el país está demandando una salida. El país no aguanta la situación económica y social. La salida, el diálogo, no sería necesario si se aplicaran los mecanismos constitucionales. Y el mecanismo constitucional es consultarle al pueblo cuál es la decisión final. De tal manera que el gobierno, retardando la elección, lo que está no solo es retardando su agonía, sino que está retardando y profundizando la crisis económica y social de un pueblo que no aguanta más. Entonces es mejor aplicar la Constitución y resolver estos problemas antes de que el pueblo asuma otras medidas que nadie controla.
Bueno, muchas gracias tanto a Pedro como a Jesús por haber compartido una serie de inquietudes, ¿no?, que muchos de todos nosotros nos planteamos en este momento. Bueno, ya veremos qué ocurre, ¿no? Muy amables y renovada la invitación para una próxima oportunidad, Muchas para gracias. un intercambio como el de la mañana de hoy. Hacemos una pausa y al retorno el segmento de arte y espectáculos en lo actual.